Algo aquí. Amén. ¿Me oyen bien? Qué bueno. Bueno, qué bendición estar en la casa del Señor. Qué bendición que Dios nos libró en esta ocasión de este huracán. Y estamos orando también por la gente de la Florida. Creo que en este momento de la historia de Puerto Rico casi todo el mundo tiene un familiar o un amigo o un hermano o un conocido en la Florida. Así que estamos orando y gracias a Dios ya hemos visto en su misericordia un movimiento que los pone un poco más seguros a ellos. Así que sigamos orando y suplicándole al Señor. Y si fuera la voluntad que pase, pues que los ayude y que nosotros también podamos ponernos al servicio de ellos en lo que podamos asistirles. Así que, qué bendición. Antes de entrar en el sermón, en nuestra serie de Hechos, estaba meditando en un verso que se encuentra la primera carta de Pedro, primera de Pedro 2. Quisiera con esto animar o consolar, edificar y exhortar a todos, y especialmente a quien lo necesite. Este verso dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y con lo que les quiero consolar y exhortar a edificar en este verso es con algo muy simple, que dentro de lo que nos dice este verso, que es mucho más de lo que le voy a señalar, es claro, y es la inexplicable gracia que Dios derrama sobre nuestra vida todo el tiempo, hermanos. En este verso se nos dice que nosotros somos el pueblo adquirido de Dios. Nunca se le olvide que usted no escogió a Dios, hermano. Dios te escogió a ti. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Él mismo adquirió a su pueblo. Él mismo eligió a su pueblo. Él mismo determinó quiénes serían todos, la creación hasta el último creyente, que formarían parte de su pueblo. Debe ayudarnos eso en un mundo de rechazos, en un mundo hostil, a mantener nuestra esperanza en que Dios me ha amado de manera que más nadie podrá amarme, hermanos. Y a veces caminamos por la vida con vacíos, buscando en otros, en cosas y en otras personas llenar lo que en realidad Dios es el único que ha llenado. Entonces animémonos hoy al pensar: yo soy escogido por Dios. O sea, yo fui adquirido, yo soy parte de un pueblo que Dios compró, lo eligió, lo adquirió, lo llamó, lo ha santificado. Y eso debe traer a nuestra vida consolación. Y luego, no solamente meditar en las riquezas de la gracia, que es mucho más de lo que yo les pueda decir hoy. La gracia, para mí, al final es inexplicable. Nosotros podemos teológicamente hablar de la gracia y enseñar de la gracia y dar conferencias sobre la gracia, pero al final, cuando uno trata de reflexionar, la gracia inmerecida, el favor que Dios derrama sobre ti, sobre mí, sin ganarlo, sin buscarlo, sin merecerlo, al final
es inexplicable el por qué tú, el por qué yo. O sea, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Hoy en todo el mundo hay gente que va a partir a la eternidad sin Dios. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué? No hay una explicación. Ni siquiera puedo darte un verso bíblico. ¿Por qué tú? ¿Por qué tu nombre? ¿Por qué Luis David? No tengo. ¿Por qué Eda? No tengo una. ¿Por qué Richard? ¿Por qué Carmen Sila? I don't know. No hay explicación. Entonces, lo otro con que les quiero exhortar y consolar, a mí me consuela mucho cuando veo esto, es vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro no se inventó esas palabras. Pedro tomó esas palabras del profeta Oseas. Y es extraordinario la imagen que Pedro nos quiere traer aquí. Dios le dijo a Oseas que fuera y amara a una mujer prostituta, a una mujer infiel. Y Oseas la compró de su amante, que de hecho la maltrataba. Y Oseas la trajo y la amó. Y cuando Oseas la amó, Dios le dijo, eso es lo que yo hago con mi pueblo Israel. Hermanos, usted y yo fallamos todos los días. No ponga su confianza simplemente en su propia justicia, porque la realidad es que a usted y a mí Dios nos ama, aunque somos infieles. Ninguno de los que está aquí, ni este servidor ni ninguno, caminamos en fidelidad perfecta. Traicionamos a Dios con otros ídolos de esta vida. ¿Y sabe lo que hace Dios? Nos ama. Nos ama. Y por eso mandó Oseas, para que Israel supiera, tú me eres infiel, pero yo he escogido amarte. Y eso debe animar a los creyentes a caminar y peregrinar por en medio de esta vida. Bueno, vamos a entrar en materia del sermón. Gloria a Dios. Este es un gran capítulo, hermanos. Un gran libro, un gran capítulo. Y hoy vamos a procurar, ¿verdad?, en la mejor gracia que Dios me permita, profundizar un poco más en el sermón del apóstol Pedro. Por eso el título del sermón de hoy es Pedro predica el Evangelio. Eso es lo que queremos ver. Algunos que son más técnicos con los sermones dicen que esto fue un discurso. Obviamente, quizás si se trata de descomponer el sermón de Pedro buscando una introducción y buscando el cuerpo y buscando, pues quizás no podamos encontrarlo así, pero de hecho esto es un sermón. Y prácticamente después del sermón del monte, que es el sermón más extraordinario que encontremos en la Biblia, el sermón de nuestro Señor Jesucristo, este es uno de los sermones más gloriosos que encontramos en toda la Escritura. El apóstol Pedro, haciendo uso de las llaves de las que Cristo le habló y abriendo por primera vez esa puerta de salvación a la nación judía, la primera cosecha gloriosa del reino de Dios vino aquí por el sermón con que Dios le usó para predicar el Evangelio por primera vez. Y ya nosotros vimos la primera parte del sermón, cuando él explicó qué era lo que estaba pasando allí, la multitud asombrada, escuchándoles hablar cada uno en su propio lenguaje las maravillas de Dios, preguntaron qué es esto, y Pedro tomó la escritura de Joel capítulo 2 y les dijo, eso es esto, eso es lo que está pasando aquí, es lo que dijo Joel. Hoy queremos entrar un poquito más adelante, ya cuando él comienza a predicar el Evangelio, y le pido que me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 2, y vamos a tomarlo desde el verso 22 hasta el 41. Hechos 2,
22 al 41. ¿Cuántos ya leyeron el libro de los Hechos completo? Léalo completito. Y después que lo termine, léalo otra vez, en otra versión. Léalo en una versión más clásica, luego léalo en una versión un poco más moderna. Y cuando lo termine, léalo otra vez. No, serio. Es la única manera de poder captar. Esta es la Biblia, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Imagínate. Esta es la escritura. Esto no es un libro simplemente de historia, de estudios sociales. Esta es la Biblia. Hechos 2, verso 22 en adelante. Leo de la versión Reina Valera del 60. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El verso 42 va a formar parte del próximo pasaje, que si Dios permite estaremos predicando el domingo que viene. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la bendición, el privilegio de estar congregados en tu casa en el día del Señor. Muchas gracias por todo lo que tú derramas mientras estamos aquí juntos, las piedras vivas que formamos este edificio espiritual. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú derramas, la gracia que derramas mientras estamos adorándote aquí en la reunión. Ahora abrimos tu palabra para proclamarla. Te suplicamos que nos ayudes, Señor,
Suplicamos que nos concedas corazones sensibles a tu palabra, oídos espirituales bien abiertos para escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla profundamente en nuestros corazones, deseos de poder aplicar y vivir tu palabra en nuestras vidas. Te suplico que me ayudes, por favor, Señor, y que me des gracia, y que sobre todas las limitaciones que plagan mi vida, me permitas, me empoderes para poder predicar tu palabra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no es posible relatar la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra si pretendemos echar a un lado a Don Quijote y no verlo como el personaje central y principal de la obra. No sería posible contar la historia, porque con Sancho la historia no sería correcta solamente con él. Tampoco es posible relatar la historia de amor de Romeo y Julieta de William Shakespeare si ellos dos no son los personajes centrales de la historia. No serviría de nada tratar de hacerlo si los vamos a obviar a ellos o echarlos a un lado o usarlos de manera marginal, porque ellos son realmente los personajes centrales de la historia. También sería imposible contar la historia de Simbad el marino, no Popeye el marino, Simbad el marino y sus 7 viajes o las 7 aventuras, que este cuento forma parte de las 1001 noches, el relato de las 1001 noches, esta historia árabe. Sería imposible tratar de contarlo si decidimos que Simbad no va a ser central en la historia, no nos valdría de nada. Eso es lógico, parecería redundante que yo tenga que decir eso, pero no es redundante, para nada. Porque increíblemente la iglesia a veces ha tratado de contar la más grande historia jamás contada, echando a un lado, minimizando, diluyendo, poniendo al margen a aquel que es central en la historia del Evangelio, aquel que es el autor y el consumador de la fe, el autor y el consumador de la salvación. Sin embargo, amados, es posible para congregaciones o grupos estar un año completo el domingo hablando temas para la congregación, para sus necesidades, para su autoestima, sin que Cristo y la cruz formen el centro de la proclamación. Eso pasa todos los días en nuestro país, en Norteamérica, en Latinoamérica. Todos los domingos se reúne gente supuestamente bajo la bandera del cristianismo, pero Jesús no será central en ese sermón. Cristo no será central en lo que están hablando, porque lo hemos marginalizado, hemos diluido tristemente el evangelio. Y lo que queremos ver hoy es que el apóstol Pedro, quien no tenía educación, teológica, quien no había tenido la oportunidad de estar en un seminario formal de los judíos, más estuvo 3 años y medio en el mejor seminario que alguien pudiera tener, discipulándose con la palabra encarnada, con Cristo Jesús. Pedro se paró allí a predicar un sermón en cuyo eje y centro Cristo es el personaje central, porque la historia de redención no se puede contar, amados, de manera efectiva si Cristo no es el centro de la historia, si Él no va a ser quien tome realmente la exaltación en esa proclamación. Cualquier exaltación que vaya a otra cosa en un sermón, entonces está diluyendo el propósito de la Biblia misma. La Biblia es la historia de la redención. La Biblia no es un compendio de historias para sacar moralejas o para sacar la moral de ellas. La Biblia cuenta de principio a fin la historia de la redención. Es la historia de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo haciendo la obra de redención, salvando al hombre caído.
y eliminar o minimizar a Cristo del escenario sería la aberración más grande que podamos hacer. Sin embargo, es hecho, pasa. A nosotros nos llegó a pasar también como iglesia, y a veces los sermones tomaron giros motivacionales para poner en la gente un poco de autoestima, poner en la gente un poquito de ánimo, pero no hay ánimo ni hay autoestima si no viene del entendimiento de que lo más grande que alguien ha hecho por mí es Cristo yendo al Calvario, hermanos. No hay valor en mi vida más grande que el hecho, lo que acabamos de decir ahorita cuando les estaba exhortando, que Dios me escogió y me amó sin eso tener que ver con un valor en mí, sino teniendo que ver con Él, con el corazón de Dios, con el valor incalculable que está en Dios. Por eso es que el apóstol Pedro quizás hace su expresión central. Si usted quisiera buscar cuál es la expresión central de este sermón, cuál es la expresión que le da a este sermón la temática, finalidad, probablemente el verso 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el tema, no de solo este sermón, ese es el tema de la Biblia. Ese es el tema de la Escritura. Todas las historias del Antiguo Testamento apuntaban a ese momento en la historia. Todos los tipos, las sombras apuntaban a eso. La historia de David versus Goliat no está en la Biblia para yo sacar la moral o sacar el valor de decir, bueno, pues ahora yo voy a enfrentar los problemas como David enfrentó a Goliat. No, hermanos, está allí para que sepamos que venía un paladín glorioso que nos rescataría a nosotros del poderoso enemigo que nos tenía cautivos a nosotros. Hemos tomado la Biblia y la hemos convertido en nuestra historia, y la Biblia realmente es la historia de Dios. Él nos trajo a su historia. Él ha tenido la gracia de traernos a su historia. Pero esta es la historia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Número uno, en esta mañana vamos a empezar a examinar el sermón del apóstol Pedro. Cristo, el centro de la historia de la redención. Eso es lo primero que vamos a ver en el sermón de Pedro. Cristo es el centro. Verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno. Ahí es que Pedro comienza a predicar el evangelio. No se puede predicar el evangelio sin Jesús. No hay buenas noticias sin Jesús y su obra perfecta en la cruz. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús de Nazaret, el hombre. Es lo que Pedro está presentando. Esto no fue hecho en una esquina donde nadie lo vio. Pedro está hablando a una multitud que han oído de las cosas que pasaron allí en Jerusalén. Estos varones subían a las fiestas cada año, y esta gente definitivamente habían oído hablar de este Nazareno, de las maravillas, de las señales y de los prodigios que habían ocurrido en medio de la propia ciudad de Jerusalén. De hecho, Pedro conocía a su audiencia. Pedro sabía a quién le estaba hablando. Por eso en el verso 14, cuando comienza la explicación, les dice varones judíos, y ahora les dice varones israelitas. Él sabe que está hablando con judíos. Él sabe que está hablando con personas que conocen la escritura y que conocen la ley. Y ahora él quiere presentarles a este varón que tomó fama en Jerusalén, este hombre que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro presenta primero al hombre, para luego después en la estructura de su sermón presentar el plan. Este es el hombre, ustedes saben de él,
oyeron hablar de Él, conocieron de Él, quizás oyeron de maravillas que hizo, pero oyeron de cómo fue ajusticiado aquí mismo en Jerusalén por los judíos y por los romanos, pero es el hombre Cristo. Ahora, Pedro no estaba presentando solamente a Cristo como hombre, vamos a ver en el sermón que lo va a presentar también como lo que es. Cristo, perfecto hombre, Cristo, perfecto Dios. La declaración de Cristología de Ligonier me parece apropiada que la podamos ver y leerla. Creo que toma lenguaje de confesiones de la iglesia de muchos años y las une para formar una confesión un poco más moderna. Y ellos escribieron, especialmente el doctor R.C. Sproul, escribió: el verbo se hizo carne. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne, y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre. Dos naturalezas en una misma persona. Dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros, crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y en juicio. En gloria y en juicio. Por nosotros, o sea, en nuestro lugar, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Esa es la justificación. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre por siempre. Amén. Así es que el apóstol Pedro realmente está abriendo su sermón presentando a Cristo como hombre, pero un hombre no común, un hombre aprobado por Dios. Cuando él dice aprobado por Dios por las señales y prodigios, no es que Dios aprobó a Cristo cuando Cristo hizo señales y prodigios, es que las señales y los prodigios que hizo Cristo confirmaban el ministerio mesiánico, confirmaban el ministerio del ungido, del santo de Israel, del Mesías prometido, el cual la nación estaba esperando. Usted tiene que entender el contexto de esto. Los judíos piadosos estaban esperando realmente un Salvador, estaban esperando un Mesías. Ellos lo ven en las Escrituras, ellos lo veían en los Salmos, ellos lo veían en los profetas, obviamente, pero estaban esperando a un conquistador victorioso. No estaban esperando realmente lo que Dios iba a hacer. A mí me encanta, no sé cuántos les gusta el capítulo 4 de Lucas, cuando dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer, y se le entregó el libro del profeta Isaías, y dice que abriendo el libro halló el lugar en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a limpiar a los leprosos y dar vista a los ciegos, y me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Luego que leyó, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Sabe lo que Cristo les dijo? Hoy
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oh, hermanos, eso es glorioso. Y está Cristo trayendo las credenciales mesiánicas que el profeta Isaías anuncia siglos antes, y ahora les dice a aquella gente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y sigue diciendo esa porción, que daban buen testimonio de él, pero se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y luego, cuando Cristo les exhortó, trayéndole dos ejemplos que hacían ver que nadie es profeta en su tierra, y que ambos profetas, como Elías y Eliseo, aunque fueron enviados a Israel, hicieron milagros grandísimos con extranjeros, ellos se pusieron furiosos y pasaron del asombro a la ira y a tratar de matarlo en segundos, hermanos, en segundos. Entendamos hoy, hermanos, que todas las maravillas, los prodigios que Cristo hizo, claro que también salían de un corazón compasivo. Claro que también salían de un corazón que tenía misericordia y veía a las gentes como ovejas sin pastor, pero eran milagros que confirmaban quién era Él. Este Jesús de Nazaret, este fue ungido por Dios como el Mesías. Este es lo que Pedro está tratando de decir a esta gente. Ustedes saben de Jesús de Nazaret. Por eso Cristo usó su nombre y usó su lugar de nacimiento, para que sin duda ellos supieran de quién Él les estaba hablando. Esa es la manera en que el apóstol Pedro abre su sermón. Cristo. No apologies, no evasivas, no subterfugios. No tratemos de hacer un sermón adaptado a la cultura. No, Cristo. Esa es la esencia de la proclamación bíblica. Cristo, el Señor de la gloria. Entonces, después de él presentar al hombre, va a presentar el plan. Con este hombre había un plan, y por eso en el verso 23 él despliega el plan. Creo que les mencioné en el sermón pasado que definitivamente Lucas, al hacer su investigación, ha tomado un resumen de este sermón de Pedro, un sermón que tiene que haber sido mucho más amplio, y este es probablemente el resumen de Lucas. En el verso 23 él les dice: a este, o sea, a este Jesús que les está hablando, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Definitivamente Pedro no sabía lo que era el Seeker Sensitive Movement. Pedro no sabía lo que es una iglesia amigable a las visitas y amigable al que viene a buscar. Pedro, en su segunda expresión, le dice a esta gente: ustedes mataron, le crucificaron, ustedes hicieron esto. Es impresionante cómo el evangelio, cuando es predicado, el Espíritu Santo puede traer tal convicción sobre los pecadores, hermanos, a través de la palabra del Señor. Pedro les presentó dos perspectivas. Si uno analiza estas palabras, dos perspectivas hay. Le presentó la soberanía divina, pero le presentó la responsabilidad humana. O sea, este es un plan de Dios. Esto no es algo casual. Esto no es algo que Dios creó sencillamente, como decimos en expresiones pueblerinas, debajo de la manga. Esto fue un plan predeterminado, hermanos. Y cuando nos dice ese verso que
fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no solamente nos habla de la omnisciencia de Dios. Usted debe entender que nuestro glorioso Dios, claro que es omnisciente, pero Dios es omnisciente porque declara todas las cosas desde el principio. Todo lo que Dios conoce, Él lo ha declarado desde el principio. No hay nada que ocurra en la tierra que Dios no haya declarado. Y en el misterio maravilloso de la soberanía divina, de la providencia de Dios, aunque Dios declara todas las cosas, al final los responsables de los actos siguen siendo responsables, porque aún ellos siguieron las inclinaciones de sus voluntades pecaminosas. Por lo tanto, no tienen excusa. Por lo tanto, no son excusables en lo que hicieron, aunque cuando hicieron lo que hicieron, terminaron haciendo el plan soberano de Dios, sin faltar un punto, una jota, una tilde. Entendamos, hermanos, al Dios que servimos. Entendamos al Dios glorioso que servimos, que desde antes de la fundación del mundo ha decretado todas las cosas, y todas vienen a suceder sin que haya nada ni nadie que pueda interponerse o frustrar la voluntad divina, y mucho menos el diablo, archienemigo de Dios y de la iglesia. Él no puede. El diablo termina al final siendo también un instrumento en las manos de Dios, y en las cosas que él hace y pretende hacer, termina haciendo simplemente la voluntad de Dios. Así que Pedro les habla de este plan para que ellos entendieran algo muy necesario. Recuerden la audiencia, judíos que están esperando un paladín. Y están esperando un paladín, no un hombre en una cruz, que para ellos, conforme a la ley, era maldito, según Deuteronomio. Es maldito todo el que muera en un madero, el que sea justiciado en una cruz. Por lo tanto, Pedro lo que le está diciendo a esta gente en la entrelínea de estas frases tan gloriosas es: no vayan a pensar ni por un momento que Jesús de Nazaret fue una víctima impotente en aquel madero de los celos de los religiosos judíos y del poder del imperio romano. Porque a primeras luces, cualquiera que viera la cruz y viera a aquel hombre pendiendo de la cruz, destrozado, hermano, sangrando, irreconocible, ¿qué pensaría? Este es una pobre víctima del celo de los religiosos y del poder de Roma. Pero no se vaya a equivocar, hermanos. Allí no había una víctima patética, allí no había una víctima endeble pendiendo de la cruz. Allí había un Mesías glorioso y victorioso. Allí estaba el Hijo de Dios, que siendo perfecto Dios, se hizo perfecto hombre, hermanos, para cumplir lo que el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 2 y verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mire bien, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es triunfo, la cruz es gloria, la cruz es victoria, la cruz es Cristo destruyendo por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, como el escritor de los Hebreos dice también en el capítulo 2 de Hebreos, hermanos. Es
Ahora usted entenderá porque cuando Pablo diserta luego con los corintios sobre la sabiduría de Dios, les va a mostrar que esta sabiduría ha puesto patas arriba al mundo, porque es totalmente contraria a la sabiduría humana que esperaría que las cosas fueran de la manera que ellos pensaban. Y Dios rompió toda lógica trayendo a un Salvador herido, destrozado, crucificado y muerto en nuestro lugar. Oh, amados, Pedro estaba captando profundamente la atención de aquella gente. Aquella gente estaban entendiendo probablemente más de lo que quizás nosotros pensamos, lo que Pedro les estaba explicando acerca de quién es este Jesús de Nazaret. Y obviamente, para predicar el evangelio hay que hablar de la cruz, pero no nos podemos quedar en la cruz. La buena noticia del evangelio tiene que incluir que Dios resucitó a Cristo de los muertos, porque esa es la vindicación final de Cristo. Él murió en nuestro lugar, y la razón más simple, hermanos, uno puede disertar de la resurrección por horas teológicamente, hay tantas cosas, pero la razón más simple que nosotros podemos dar es que la muerte no lo podía retener. Simplemente la muerte no lo podía retener. ¿Cómo la muerte podría retener al autor de la vida misma, al sostenedor de la propia vida y del aliento de vida de todo el universo? Versos 24 en adelante dice: al cual Dios levantó. Recuerden que esa es la estructura del sermón de Pedro. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora Pedro nos va a llevar al Antiguo Testamento. Esa es la segunda referencia que él va a tener en el sermón. La primera fue a Joel, ahora nos va a llevar al Salmo 16. Porque el David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora Pedro les va a explicar por qué él infiere que en el Salmo 16, cuando David está hablando, hay un verso donde David ya no está hablando de sí mismo, está profetizando del Mesías, y que su alma no sería dejada en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción. De hecho, si usted leyera el Salmo 16, es prácticamente, Pedro lo citó prácticamente verbatim o literal. Pero entonces es lo que él está tratando de mostrar a esta gente: vean que este verso ya no habla de David. Y por eso es que él les dice en el verso 29: varones hermanos, se os puede decir libremente. Libremente significa confiadamente. Se os puede decir tranquilamente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué le está diciendo Pedro? Si ustedes van al sepulcro de David, que está entre nosotros, y lo abren, ¿qué van a encontrar allí? Los restos de David. Lo que significa que ese verso no hablaba de David. Y él explica: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo o al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes. ¿Cómo que viéndolo antes? Porque era profeta, porque Dios le permitió ese conocimiento profético. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, del ungido, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora en el verso 32 es donde les da una estocada profunda. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, 120 personas estaban allí, de lo cual todos nosotros somos
testigos. Pedro está diciendo, vayan a la tumba de David, encuentran sus restos ahí. Vayan a la tumba de Jesús de Nazaret, la van a encontrar vacía. Nosotros todos somos testigos de que Él resucitó y se apareció por 40 días a nosotros. Lo que indica para el buen entendedor que estaba allí, que Pedro está diciendo, este Jesús de Nazaret, ese es el Mesías. De Él hablaba David. A Él se refería David cuando habló que su cuerpo no vería corrupción. Oh, amados, es glorioso cuando vemos cómo Dios hilvanó en toda la historia de la redención no solo tipos y sombras, no, es que Cristo está en toda la Escritura. Es que debemos predicar a Cristo de toda la Escritura. Es que si vamos a predicar a matrimonios, está bien todos los consejos que se le quieran dar, pero Cristo tiene que tomar un lugar central en la predicación a matrimonios. El Evangelio tiene que ser central. Si vamos a animar a alguien, debemos animarle con el Evangelio. Si vamos a consolar a alguien, debemos animarle con el Evangelio. Si vamos a edificar a alguien, tenemos que animarle con el Evangelio. Pedro va a llegar ahora en su sermón a la conclusión inevitable. Él los va llevando en un crescendo para ir a la conclusión inevitable. ¿Cuál es esa? Este Jesús es el Cristo. Este Jesús que yo les estoy presentando, este es el Cristo. El verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, tercera cita en su sermón del Antiguo Testamento, el Salmo 110, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro hilvana y une la ascensión gloriosa de Cristo con el derramamiento del Espíritu Santo y con la confirmación de que eso implica claramente, sin lugar a dudas, de que Él es el Mesías prometido, que Él era a quien estaban esperando. Oh, amados, que Él es el glorioso, el poderoso. Las señales todas estaban en su ministerio. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista, estando preso, oyó de las cosas que Jesús estaba haciendo, de las señales, y le mandó unos mensajeros para preguntarle? ¿Cuál fue la pregunta de Juan? ¿Eres tú o hemos de esperar a otro? Mateo lo narra en una forma, Lucas en otra. Lucas abunda más, y en ambos la contestación de Jesús fue significativa. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres se les predica el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Lucas lo pone un poquito más dramático. Lucas lo pone que Jesús estaba allí y había una multitud de enfermos, y cuando los mensajeros de Juan le preguntaron, Juan dice: si eres tú o tenemos que esperar a otro, Jesús fue y comenzó a sanar a toda esa gente, ciegos, a sordos, a cojos, a leprosos, y se viró a ellos y les dijo: díganle a Juan lo que acaban
de ver. Oh, amados, allí está. Pedro estuvo en todo esto. Y allí está Pedro, un testigo de primera mano de las señales y los prodigios, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Por primera vez predicando el evangelio, lo que debe ser para la iglesia un modelo de sermón, un modelo de entendimiento de qué es lo que la iglesia debe predicar. Pedro buscó el Salmo 110, o sea, citó el Salmo 110 porque quería que ellos vieran que David reconocía al Mesías como el Señor. Él no hablaba de sí mismo, dijo el Señor. Y si usted busca al Antiguo Testamento, es Jehová. Dijo Jehová a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. Y Jesús toma esta misma escritura, Salmo 110, para retar a los judíos en un momento de discusión donde él estaba procurándoles mostrar lo que significa el Mesías y realmente que de David vendría. Y él les dice: ¿cómo es posible que David le llame Señor y que sea también su hijo? Entonces David no estaba hablando del mismo, estaba hablando del Mesías prometido, hermanos. ¿Cuál es el problema grave que tenemos hoy día en la iglesia, los grupos cristianos? Que por causa de la dilución que hemos hecho del evangelio, por causa del evangelio aguado que hemos hecho, por causa de perder la centralidad de Cristo y de su obra perfecta en la cruz y de su resurrección, hemos perdido el asombro reverente de aquel que retornará a juzgar a los vivos y a los muertos. La iglesia ha romantizado la persona de Cristo. La iglesia ha minimizado la persona de Cristo. La iglesia ha trivializado la persona de Cristo. Hemos hecho una caricatura de el glorioso Rey que viene como juez, mis amados. Esto es muy importante. Es glorioso lo que Pedro les va a decir a esta gente, porque Pedro les está mostrando a este Jesús de Nazaret. Este es el Mesías. Y este es el juez que viene. Este es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Israel tenía un entendimiento de la gloria del Mesías. Y Pedro lo que le estaba diciendo es: hey, ustedes mataron al Mesías. Porque Dios así lo predeterminó. Salmo 2, amados. En el Salmo 2, verso 11. Hay un verso súper, el Salmo 2 completo es un salmo glorioso. A mí no me gusta decir salmos mesiánicos, ¿verdad? Porque entonces uno indicaría que los demás salmos nunca hablan de Cristo. Pero este es un salmo que definitivamente y claramente uno puede ver sus contextos mesiánicos. Y dice el verso 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mira esa clase de cita que hoy no podemos expandir, pero servid a Jehová con temor y alegraos, pero alegraos con temblor. Y mire el verso 12, hermanos: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amados, nosotros debemos recuperar el asombro reverente por la persona de Cristo. La cultura, la religión falsa ha caricaturizado a Cristo y lo han colocado como un revolucionario social, una especie de hippie que vino solamente a traer peace and love. Y nosotros debemos entender que este es Dios, es el Hijo de Dios, y que en su primera venida vino como ese Cordero glorioso que vino a tomar nuestro lugar. Y regresa. Algunos dicen: vino como cordero, viene como león. No, regresa como cordero, pero regresa como un cordero que viene a juzgar al
mundo, que viene a derramar la indignación de su ira sobre el mundo que le ha rechazado, que le ha escupido, que le ha blasfemado con alevosía y con mucha pasión, porque así lo hace el mundo. Es interesante que en la iglesia cristiana se predica el evangelio sin hacer ninguna alusión nunca a la ira de Dios. No hay evangelio sin ira, porque es de la ira de Dios que somos salvos en el evangelio por la persona de Cristo. Hermanos, yo les suplico que cuando hablemos aquí de la ira de Dios, no permita usted sentirse avergonzado o abochornado, o que si usted invitó a alguien vaya a pensar: mal día para traer mi visita porque el pastor va a hablar de la ira. No, hermanos, nosotros no tenemos que excusarnos, porque la Biblia, Génesis, Apocalipsis, presenta la ira de Dios como parte de quien es Él, de su naturaleza santa, justa y pura. Es nuestro pecado que nos hace avergonzarnos y que no queremos predicar el justo juicio de Dios, la ira santa de Dios. Y yo quiero que usted sepa que Apocalipsis es claro, que el Cordero regresa para juzgar. Apocalipsis 6, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este es uno de los versos más paradójicos de la Biblia: la ira del Cordero. Uno no asocia al cordero, al animalito, con ira. Uno puede asociar a un león, a un tigre, pero no al cordero. Hermanos, recuperemos ese asombro reverente por Cristo, por su gloria, por su pureza, por su santidad. Claro que Él es quien nos ama, claro que nosotros somos su pueblo, nosotros estamos seguros en Él, pero no nos equivoquemos. Este es el Señor de gloria. Todo lo que existe, existe por su poder. Y si Él quisiera que no existiera, solo tiene que dar una palabra de su boca para que todo se desvaneciera. Punto número 2, y terminamos: el resultado del sermón. La primera gran cosecha. Recuerde que Dios es maravilloso, y Dios escogió la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, para Él traer la primera gran cosecha que vendría a la iglesia, el nacimiento de la iglesia. El verso 37 del capítulo 2 de Hechos: al oír esto, o sea, lo que le acaba de expresar, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Qué gran acontecimiento Dios causó para hacer nacer la iglesia. Yo quiero hoy que nos animemos al ver esto, hermanos, en el sentido de que Pentecostés es en un sentido irrepetible en la llegada del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu es continua.
continua. La llenura del Espíritu es necesaria en la vida de nosotros los creyentes para ser empoderados, para predicar el Evangelio con esta valentía que hemos visto a Pedro, con esta pasión que lo hemos visto, dejando el resultado en el poderoso Espíritu Santo, en su convicción sobre los pecadores y en la soberanía de Dios, que es el que finalmente llama a salvación a las personas. Aquí el apóstol Pedro también muestra esto en dos perspectivas. En la perspectiva humana, cuando ellos le preguntaron ¿qué hacemos?, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Es simple, le está diciendo arrepentimiento y fe. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Algunos tratan de sacar de aquí que el bautismo es necesario para la salvación. Podemos entender que en el contexto bíblico y en el contexto judío, el bautismo lo que expresaba era la fe que ya la persona tuvo. Públicamente expreso ahora la fe que en mi corazón ha nacido. Y cuando Pedro une arrepentimiento y bautismo, está diciendo: arrepiéntanse, crean en Cristo y exprésenlo a través del bautismo para que reciban el don del Espíritu Santo. Y debemos entender esto como un todo. No son experiencias diferentes. Pedro está hablando aquí de la salvación. No es que recibirán después otra experiencia aparte. No, es en la salvación. Todo creyente viene a ser bautizado por el Espíritu Santo y lleno inicialmente del Espíritu Santo. Si no fuera así, nadie sería salvo. Si no fuera así, nadie respondería y vendría a los pies de Cristo en arrepentimiento. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Él nos saca de donde estábamos, de no ser pueblo, y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y quien no era pueblo, ahora es pueblo de Dios. La soberanía de Dios es la otra perspectiva, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es a quienes Dios llamare. Hoy yo estoy predicando aquí el Evangelio, y aquí puede haber gente no creyente aquí o al alcance de mi voz, en los que están a través de la internet. ¿Y qué podemos decirle a estas personas? ¿Qué aplicación podrían tener ellos del sermón de Pedro, que es tan claro? Ellos hoy, habiendo escuchado y habiendo visto la respuesta de los judíos que estaban allí, deben reflexionar si esta debe ser la pregunta que ellos deben hacer ahora mismo en el corazón de ellos. ¿Qué yo debo hacer? Si me han mostrado que Cristo es el Señor, si me han mostrado que Él es el único Salvador, que no hay otro camino, ¿qué yo debo hacer? Y la contestación sigue siendo la misma: arrepentimiento y fe. Crea en el Señor Jesucristo y venga a Él en arrepentimiento. Venga a Él dispuesto a seguirle, sabiendo que Él da una nueva vida para los que a Él se acercan. Y si soy creyente, es el caso de la mayoría que estamos aquí, ¿qué aplicaciones podemos tener? Bueno, una es una aplicación de oración. Yo veo a Pedro lleno del Espíritu Santo, el pescador, bocón, que metía la pata cada vez que hablaba, y ahora se levanta lleno del Espíritu, con este denuedo y con la claridad con que toma el sermón para explicar la llenura o la promesa del Espíritu Santo y el Evangelio. El denuedo, hermanos, es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos la claridad. Necesitamos clarificar qué es el Evangelio. Sería triste que si a usted alguien en la calle le pregunta: oye, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es esto del Evangelio? Usted no le pueda decir con claridad qué es el Evangelio. Usted no le puede mostrar con claridad su condición de pecador que está fuera de la salvación. Usted no le puede mostrar con claridad de qué tiene que ser salvo. ¿De qué tiene que ser salvo?
En un par de iglesias que años atrás fui, yo hice esa pregunta. ¿De qué es que nosotros tenemos que ser salvos? Y la gente dice del pecado, de aquello, del mal, de lo malo, del diablo. Pero pocos creyentes dicen, tenemos que ser salvos de la ira de Dios que está sobre nosotros. La iglesia no toma eso en cuenta. Esa es la realidad. Ese es el evangelio. Debemos orar, hermanos, que Dios nos permita predicar sin diluciones, sin ambigüedades, sin evasivas, sin subterfugios y sin ninguna vergüenza el evangelio, sabiendo que cuando lo prediquemos unos se van a irritar, unos se van a burlar, pero Dios va a llamar gente a salvación. Eso es lo que a nosotros nos importa. Dios va a llamar gente a salvación. Algunos se irritarán y nos mofarán y ya viene otra vez con lo. No, usted lo hace para la gloria de Dios y para que el Espíritu Santo haga entonces el trabajo que Él hace. Y usted quizá le predica a gente que usted no sabrá claramente que luego la convicción del Espíritu Santo los trajo a la fe. Y segundo, hermanos, reflexionemos sobre la persona de Cristo. Nuestro asombro reverente. Uno oye canciones de tiempo atrás y algunas modernas, y uno siente el romanticismo que se ha hecho con la persona de Cristo. Es como un tipo de romance extraño. Yo creo que nosotros entendamos que ahí es posible una intimidad profunda con Cristo, pero siempre debe haber un respeto profundo ante aquel que es el Señor, ante aquel que es el Rey de Gloria. Y leyendo varios materiales, no quería decir esto, pero leyendo varios materiales leí uno que me gustó, un ejemplo que él usó, se lo digo en un par de minutos, el ejemplo es largo el que él usó, pero en la película de C.S. Lewis, de Narnia, la del ropero, esa la parte que tiene que ver con el ropero. La niña más pequeña de la familia va a conocer a Aslan, el león. En esa serie de C.S. Lewis, recuerde que esto no es que C.S. Lewis ha hecho una presentación idéntica al Evangelio. Esto es un cuento y hay unos matices donde vemos el Evangelio. Y Aslan, obviamente, en la historia representa a Cristo, el león de la tribu de Judá. Y la niña va a conocer a Aslan. Ella creía que Aslan era un hombre y le preguntó a alguien, ¿Aslan es un hombre? Y yo, no, Aslan es un león. Aslan es el rey. Aslan es el más poderoso. Y la niña inocente, creo que se llama Lucy, la nena esa en la película, le dijo, pero ¿es seguro eso? ¿Es safe? Yo puedo. Y el enanito son unos, yo no sé cómo llamarles a esos que están ahí. Pues le explica, ¿safe? No, tienes que entender una cosa. Aslan es bueno. Él es bueno. Pero no es seguro. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir en esta analogía C.S. Lewis? Hermanos, Dios es santo. Él es bueno, pero nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. Y cuando uno se acerca a Él, uno tiene que tener la perspectiva de la cruz. Yo no me acerco a Chuito, mi pana. Yo me estoy acercando al Rey del universo, hermanos, al Rey de gloria. No, espérese, que me ha dado la gracia, siendo el Rey, de haberme escogido para que yo pueda entrar a su trono y decirle al Padre, Abba Padre, y al Rey tratarlo como un hermano mayor, pero sabiendo con quién estoy tratando, que es Dios y es fuego consumidor. Que si no fuera por Cristo, yo no merecería un segundo estar ante esa presencia santa y perfecta.
recuperemos el asombro reverente. Eso nos va a ayudar en nuestra vida, nos va a ayudar en nuestra adoración, a adorar a Dios con ese sentido de reverencia y más cuando Él derrama su gracia sobre nosotros.